Hola, ¿qué tal amigas y amigos de La Náusea TV? Estamos aquí en una emisión más. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos Héctor Oz, hola Héctor, Hola, Vare, Rafa, Jesús, buena tarde. Rafael de la Garza Hola a todos y a todas. y nuestro compañero y amigo Jesús Medina. Hola, buenas tardes. Bueno, hola. Eh, Nos da mucho gusto y estamos muy interesados en esta ocasión comentar en la mesa eh, uno de los temas más álgidos y que está sonando muchísimo desde diversas fuentes en los medios de comunicación, no solo por su importancia, sino que hay un especial interés por los medios de comunicación para nombrar y estar haciendo mención de esta situación, y es los recientes movimientos, protestas que se han realizado, que se han llevado a cabo en Cuba, en los últimos días, una de las manifestaciones más grandes en la historia de, de los últimos 60 años. Entonces, resulta muy interesante cómo se han desarrollado las cosas, y para esto vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es Cuba y su contexto, Cuba y su revolución, y para ello empezamos contigo, Os, por favor. Gracias, Vare. Hola, un saludo a todos y qué gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes. Sí, como bien comentas, digo, yo creo que es innegable y que tenemos que partir precisamente de reconocer que, pues, que la isla vive una situación de crisis, ¿no? De crisis provocada en parte por la pandemia, por su situación económica, y no es una crisis nueva, sino que es una situación, una condición que se viene arrastrando ya durante distintas décadas. Digamos que las 6 décadas de vida del proyecto revolucionario, pues no han sido en ningún momento fáciles, ¿no? Pues bueno, pero como bien comentas, creo que para analizar lo que ocurre o lo que ocurrió a partir del 11 de junio, cuando veíamos algunas de las protestas más grandes en la isla, después de las del 94, pues, tendríamos que regresar un poquito y como bien dices, analizar un poquito qué es o cómo entender eso que denominamos la Revolución Cubana. Digo, no vamos a hacer aquí toda la historia de la revolución, pero yo sí quisiera mencionar algunas cuestiones respecto al carácter, sobre todo de los primeros años, es decir, qué es lo que hace que ese proceso sea una revolución. Y lo comentamos, por ejemplo, en una clase que tomamos en la maestría junto con Jesús y algunos otros compañeros respecto a qué es precisamente lo que hace que un movimiento pueda constituirse como una revolución, y cómo 60 años después seguimos hablando de que existe un proceso revolucionario en Cuba. Y una de las conclusiones a las que llegábamos en ese momento, pues, era decir que precisamente tiene que ver con la manera en la que se institucionalizan los procesos de los movimientos. En este caso tenemos un movimiento armado, una lucha de guerrilla que se prolonga por un espacio determinado, pero la situación es precisamente cómo se institucionaliza y cuáles son los cambios que nos permiten hablar de una revolución. Y en ese sentido decíamos que uno de los cambios fundamentales es la cuestión agrícola, es decir, estamos hablando de principios de la década de los 60, y veíamos todavía para el caso cubano, que es una situación que se repite en grandes partes de Latinoamérica, veíamos cómo la concentración de la propiedad de la tierra estaba precisamente en unas cuantas manos, es decir, por ejemplo, pues, si pensamos en el sector del azúcar, que es una de las partes importantes de la economía de la isla, en ese momento había 13 compañías estadounidenses que controlaban más del 80% de la producción de azúcar. Y por ejemplo, si pensamos en la extensión y en el reparto de tierras, las grandes propiedades latifundistas ocupaban más del 70% de la extensión agrícola de la tierra, de la extensión territorial de Cuba. Y lo que vimos una vez que gana la revolución en el 59, en un proceso de 3 años, una vez que se instaura la ley de la reforma agraria, que quizás solamente tiene un antecedente de la misma magnitud, y sería el caso mexicano con el famoso ejido, pero una vez que se instala la ley de la reforma agraria con Fidel Castro a la cabeza, es decir, eso nos da cuenta de la importancia que tiene para el régimen cubano precisamente la desincorporación de estas tierras, es decir, es el propio Fidel Castro quien está en la cabeza del INRA, y precisamente vimos cómo en 3 años se desaparece prácticamente por completo la propiedad latifundista. Es decir, tenemos que las propiedades quedan limitadas a un espacio de lo que se llaman 30 caballerías, que son más o menos 200 hectáreas, un poco menos. Es decir, más de la mitad de la producción se le da a pequeños campesinos que van a empezar a producir con sus propios medios, con sus propias formas, pero quitando por completo esta distribución latifundista de la tierra. Y la otra mitad se organiza por cooperativas y directamente en manos del Estado. Es decir, este cambio que a lo mejor pudiera parecer con antecedentes históricos ya muy lejanos, nos da cuenta precisamente de cuál es el impacto de la revolución. Es decir, unos cuantos años antes tenemos el caso de Guatemala, donde con una reforma agraria que es similar, entran los Estados Unidos directamente a tumbar al gobierno de Arbenz.
Sin embargo, en Cuba, ese proceso de reforma agraria es lo que ha permitido que durante 60 años se mantenga un proceso revolucionario y que hasta la fecha tenga, por eso se sigue hablando de revolución, porque no solamente es una revolución en términos económicos, sino que tiene un significado en términos políticos, históricos y sobre todo, y a esto quisiera yo volver en una segunda participación, en términos culturales. Creo que eso es parte fundamental para entender el proceso revolucionario cubano, pero bueno, no me extiendo más por ahorita. Gracias, Vare. Gracias, Héctor. Jesús, después de lo que comenta Héctor, estos elementos generan descontento en Estados Unidos. Se tocan fibras, se tocan intereses, se tocan recursos y se toca dinero. Todo este proceso de la reforma agraria, la nacionalización y todo afecta considerablemente y genera las pautas y los elementos de lo que estamos viviendo ahorita. ¿Quisieras ahondar o comentar algo al respecto? Sí, claro, Arenka, muchas gracias. Creo que lo que señala Héctor es central para entender la situación actual de Cuba y pues digamos toda la dinámica que la isla ha tenido en cuanto a cuestiones de política exterior, no solo con Estados Unidos, pero en gran parte definida por este país, ¿no? Si bien en un primer momento el gobierno cubano se va a mantener lejos de una alianza con el bloque socialista, algunas cuestiones, digamos, del proceso revolucionario que en un principio se definió como humanista, no necesariamente como socialista, va a generar la radicalización del proceso. Y uno de ellos es justamente la respuesta de las clases altas a este tipo de reformas que sin estar, digamos, respaldadas por una lógica teórica marxista como tal, pues están apelando justamente pues a la redistribución de la riqueza, en este caso de la tierra, ¿no? Esto va a generar que las clases altas pues se opongan a este mismo proceso de reforma y que las fuerzas revolucionarias, en este caso obviamente Fidel y el Movimiento 26, apoyadas en las amplias masas populares que les están dando el impulso, pues generen el proceso de radicalización. En ese sentido, la política de Estados Unidos en un primer momento pues va a tratar de, digamos, rescatar las condiciones que ellos tenían antes con el gobierno de Batista y con los gobiernos anteriores, dado que desde la independencia cubana el plan de reciprocidad significaba que Estados Unidos tenía el control total sobre la economía cubana, ¿no? Dado que no logran los primeros planes, que son estrangular económicamente a la isla y imponerle ciertas medidas económicas, no van a tener el efecto esperado, pues Estados Unidos va a estructurar el plan conocido como JMET, ¿no? Que es el plan que está detrás de la invasión a Bahía de Cochinos del 15 de abril de 1961. En esto es muy importante lo que decía Héctor con respecto a Guatemala, dado que este plan tiene muchas cosas en común con el plan que ocuparon para quitar a Arbenz del poder, que era el PB Success, nada más que en este caso se enfrentan a un gobierno completamente diferente al de Arbenz. ¿Por qué? Bueno, en un primer momento este plan es estructurado, pero a la hora de que Kennedy llega al poder y que es quien a fin de cuentas lo va a poner en práctica, cambian ciertas cuestiones, ¿no? Se pasa de un plan que estaba sustentado en la incursión de grupos de fuerzas especiales para generar una guerrilla dentro de la isla a una operación de tomar una cabeza de playa con apoyo aéreo y naval por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no se quería involucrar con milicianos como tal estadounidenses, dado que podía generar un problema político muy grande, ¿no? No obstante, algunos cambios del plan, como son el hecho de que se quitó parte del apoyo aéreo y la preparación política y militar que los cubanos tenían, van a generar que esto sea un rotundo fracaso para Estados Unidos y este plan pues no logre llevar a buen puerto. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que esto va a radicalizar aún más el proceso revolucionario en Cuba, dado que incluso ahora sí se va a denominar esta revolución como una revolución socialista y ante las medidas económicas que Estados Unidos va a impulsar contra la isla, pues se van a acercar cada vez más al bloque socialista, que va a ser su única salida, digamos, comercial en el mundo, ¿no? Entonces, en esto creo que es muy importante porque hemos visto que siempre la política estadounidense ha estado marcada
pues por una confrontación directa con los gobiernos que no responden a sus intereses, ¿no? Y el claro ejemplo está en que pues, dictadores como Trujillo o dictadores como Pinochet, pues nunca tuvieron, digamos, estas intentonas de golpe de Estado justamente porque eran útiles a Estados Unidos, cosa que en Cuba pues no ha pasado desde que se logró la revolución cubana, ¿no? Eso sería todo por ahora. Me recuerda nada más, si me permite rapidito, que precisamente la declaración de Fidel, donde dice que se adhiera a los principios del marxismo-leninismo, no empieza con la revolución, sino es posterior precisamente a esta vuelta de intereses de los Estados Unidos. Es decir, es esa adecuación en el discurso y en las realidades políticas que vemos. Gracias, Héctor, y gracias, Jesús. Bueno, Rafael, respecto a lo que comentan nuestros amigos, ¿qué opinas? Hay elementos que también me gustaría poner en la mesa y es, además de todo esto, las distintas facciones de guerrillas a las que se enfrentaba Cuba, cómo más del 70% de su economía dependía de Estados Unidos y después de lo de Bahía de Cochinos y su alianza con la Unión Soviética, ahora su economía comienza a depender también de la Unión Soviética, arriba de un 80%. Todo esto, ¿cómo se va desarrollando respecto a la historia de la Revolución Cubana? Sí, Vare. Mira, en realidad recordemos que Cuba es la última nación que se independiza del Imperio Español, pero lamentablemente es una independencia envenenada por la intervención estadounidense. Y podemos también afirmar que esa intervención estadounidense inaugura lo que hoy para muchos es el imperialismo yanqui. ¿Sí? Podríamos decir los mexicanos que viene del siglo XIX, pero en realidad, ¿no? Con la conquista, con la invasión a México, pero en realidad, en términos modernos, digamos, actuales, esto empieza precisamente en 1898. Entonces es muy significativo y con una carga simbólica enorme en términos de la relación Cuba-Estados Unidos y del impacto que esta relación ha tenido en la geopolítica. Yo puedo decir, ¿no? Sin temor a equivocarme, que la Revolución Cubana marca un antes y un después en América Latina en términos, por ejemplo, de la teoría política. ¿Sí? Si antes de la Revolución Cubana la teoría política es básicamente obra de individuos como el propio José Vasconcelos, Mariátegui y otros, podemos decir que con la Revolución Cubana inicia un proceso en el que la teoría política latinoamericana cobra una nueva dimensión. Ahora lo que vamos a tener son escuelas teóricas como la teoría de la dependencia, que en realidad tiene mucho que ver con la Revolución Cubana, y la teología de la liberación, que es otro de los grandes aportes de la teoría política latinoamericana, que luego se dice que Latinoamérica no ha producido teoría política. Con todo respeto, esto me parece absurdo. Y sin Cuba eso no se entiende. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el impacto que tuvo la Revolución Cubana en América Latina no es, como algunos dicen, negativo, ya que gracias a eso surgieron todas las dictaduras militares en Sudamérica y toda esta historia que finalmente a finales de los 80s y 90s desaparece, porque podríamos decir que después de esa larga noche, sobre todo en Sudamérica, pero en general en toda América Latina, con las dictaduras militares, inicia un proceso de reconstrucción en el que la política de los países latinoamericanos va cobrando una dimensión, ¿sí? Con mayor autonomía y mayor capacidad para enfrentarse al imperio. Y aquí está básicamente el caso de Chávez, que recordemos que en el año 2000, ¿sí? Y un poquito después echan abajo toda la propuesta imperialista del ALCA con el Alcarajo, en donde se reúnen, ¿sí? Kirchner y Chávez, y donde Fidel es básicamente el factor, ¿no? de unidad. Pero no es solamente en América Latina. El primer viaje que hace Nelson Mandela, ya siendo presidente fuera de Sudáfrica, fue a Cuba,
para agradecerle a Cuba la intervención en Angola y el impacto que tuvo para precisamente la caída del apartheid. Estas son nada más 2 botones de muestra, no me quiero meter más en esto, para mostrarles a ustedes el calibre de la revolución cubana y lo que ha significado en los últimos años, en los últimos 50, 60 años, ¿sí? Para nuestro subcontinente y para el mundo en general, ¿no? Entonces, digamos que aquí podemos precisamente entrar en detalles, no es el momento, pero queda claro que es una revolución que se radicaliza con el bloqueo norteamericano, que sigue en pie y que además es fértil en términos de producir o de influir en teoría política, ¿sí? Latinoamericana y en la geopolítica mundial. Eso es lo que yo comentaría en esta primera parte. Muchas gracias, Rafael. Es muy interesante lo que comentan los tres y bueno, todo esto nos lleva a estos momentos y lo que mencionas. Ahorita está habiendo unas protestas como no se habían presentado antes. La bandera es libertad, abajo la dictadura, hashtag SOS Cuba. Hay elementos que podríamos considerar como la estructura de oportunidades políticas para que se estén dando estas condiciones. Sabemos que las protestas se logran sobresalir bajo determinadas condiciones, como en su momento y bajo sus condiciones fue la Revolución Cubana como la conocemos, como lo acaban de explicar. Ahorita está habiendo otros elementos, posturas que dicen, ok, sí, falta de energía eléctrica, la cuestión alimentaria, el golpe que ha tenido la pandemia para todo el mundo a pesar de su situación, a pesar del bloqueo. ¿Qué opinan? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? No sé si Jesús te gustaría empezar. Sí, gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar creo que tendríamos que revisar un poquito justamente algunos problemas en cuestión de en materia política y también sanitaria que ha tenido la isla, ¿no? En un primer momento, bueno, se habla justamente de que al mantenerse como un sistema socialista, de un Estado unitario, hasta cierto punto centralizado y con un partido único, que, como se llama, que es el Partido Comunista, pues digamos, tendremos que revisar también un poquito su estructura electoral. ¿Por qué? Porque bueno, sin entrar demasiado en detalles, sería difícil catalogar a Cuba como una dictadura, dado que tiene algunas de las condiciones que la misma ONU y los organismos internacionales piden para hablar sobre democracia, que son elecciones libres, periódicas, y pues digamos la capacidad de los ciudadanos para ser votados y para votar, ¿no? En ese sentido, algo interesante es que, digamos, el sistema electoral cubano, pues en el sistema electoral cubano no participan como tal los partidos políticos, sino que las mismas organizaciones sociales de masas son quienes proponen a los candidatos, ¿no? Y más aún que las campañas políticas electorales en Cuba, pues están marcadas por una cuestión de austeridad y de, digamos, prohibición a cierto punto de la demagogia, en el sentido de que solamente se permiten pues el proselitismo por medio de biografías de los candidatos, las imágenes, pero sin, digamos, los actos políticos a los que en Occidente estamos acostumbrados, ¿no? Esto nos podría dar claves un poco de la dinámica que la revolución ha estructurado en la política, dado que, como tal, Cuba, al igual que otros estados socialistas, busca apoyar su política revolucionaria en justamente estas organizaciones de masas, ¿no? Además de esto, sería interesante revisar un poco lo que es la cuestión de la participación, porque además de la emisión del voto y de ser votados, el sistema cubano permite justamente participar en consultas populares. Los referendos son un poquito más escasos, y también una forma anual de rendición de cuentas que realizan los delegados a las asambleas municipales, en las cuales, pues digamos, lo que nosotros conocemos en México como este derecho de remoción de los candidatos ya electos, pues en Cuba lo llevan un poquito más al pie de la letra con estas revisiones anuales a su proceder, ¿no? Entonces, las protestas.
digamos, lo que no se puede negar es que hay protestas. En Cuba sí, en efecto, está habiendo protestas por la situación económica y sanitaria que están viviendo, en particular en San Antonio de los Baños, que es una de las poblaciones que más ha tenido movilización actualmente y en la cual incluso el presidente Díaz-Canel salió a las calles a hablar con la población, lo cual nos habla de una dinámica política bastante rara, digamos, para el entorno en el que vivimos actualmente, ¿no? El problema aquí, considero, ha sido el manejo mediático que se ha estado tratando de dar a estas protestas. ¿Por qué? Porque buena parte de las imágenes de las manifestaciones que se han ocupado en agencias como CNN, como BBC, etcétera, pues son extraídas de protestas a favor del gobierno en otros momentos, ¿no? Lo cual, pues digo, las protestas que están ahí podrían ocupar esas mismas imágenes, ¿no? El descontento está, y esto tiene que ver justamente no solo con la crisis económica y sanitaria, sino también con la dinámica económica constante en Cuba. Porque más allá de la cuestión del bloqueo, lo que sí podríamos hablar es de esta disparidad en cuanto a salarios. Es decir, en efecto, los salarios, digamos, para el común de la población en Cuba son bajos, y no lo son así las cuestiones que tienen que ver con la política institucional. Y esto obviamente hablan de una debilidad o de un error importante dentro de la dinámica de la institucionalización de la Revolución Cubana, ¿no? No obstante, con respecto al COVID, ya para terminar, quisiera hablar un poco de esto porque, bueno, se habla de este SOS, ¿no? De esta llamada de auxilio, porque enfrentan una emergencia sanitaria. Bueno, la emergencia la tenemos todos los países de Latinoamérica y buena parte del mundo, e incluso en Cuba lograron aplanar en efecto la curva por más de un año, ¿no? Por todo lo que llevamos, dado que el número de contagios y de muertos subió apenas a partir del 22 de junio, ¿no? Los contagios subieron de manera exponencial, pero hasta entonces se había mantenido de una forma bastante controlada, ¿no? Cuba tiene cerca de 288,000 casos y casi 2,000 muertes actualmente, pero bueno, digamos, cuando hablamos con respecto a su población, obviamente está muy por debajo de los casos que Estados Unidos tiene, con 103,000 muertes por cada millón, ¿no? Perdón, 103,000 infectados por cada millón, o Andorra, que es la nación que por per cápita tiene más casos, ¿no? Que son 186,000 por cada millón. Entonces, hay países que requieren más SOS por parte de las agencias internacionales, y más aún, esta crisis tanto económica como de salud en Cuba podría mitigarse en buena parte si se hiciera caso de lo que los países en la ONU han estado planteando desde hace ya décadas, que es el cese al bloqueo económico que Estados Unidos mantiene en la isla, ¿no? Creo que por aquí la dejaría por eso. Muchas gracias, Jesús. Y sin embargo, lo que más suena es la represión y la petición, el auxilio por una intervención humanitaria. ¿Qué opinas al respecto, Rafael? Bueno, a ver, yo quisiera partir de una afirmación. No hay sistema social perfecto, ni político, ni económico, no hay. Y si alguien señala hacia al norte del río Bravo, hombre, por favor, nada más hay que leer a Howard Zinn y su otra historia de los Estados Unidos para darnos cuenta que en realidad esa idea de excepcionalismo, ¿sí? Es hoy más débil que nunca, ¿sí? No hay sistemas perfectos. Todas las sociedades humanas tienen conflictos, ¿sí? En este sentido, no podemos dejar de mencionar que esta crisis del 11 de julio reciente, ¿sí? Se da en un contexto de una, como mencionaba Jesús, de una crisis global, de una crisis que tiene que ver con la pandemia, y también hay que reconocer que el bloqueo pues exacerba, pero también debo decir que hay decisiones al interior de Cuba y del Estado cubano que no han precisamente podido acercarse a una solución
evite que la gente esté, o ciertos sectores estén desesperados. Una de las cosas que la gente piensa de Cuba es que todos son iguales, que todos son igualmente pobres, que no, y no es cierto. Cuba tiene diferencias sociales, tiene gente que tiene más recursos, que recibe dólares de Estados Unidos, y tiene gente que vive en el campo y que está, no, sobre todo en la parte del oriente, y que está en situación más delicada. Sí, esto en realidad yo creo que es uno de los elementos que habría que considerar. Esta desigualdad, que no es una desigualdad como la que vivimos en nuestro país, se ha acrecentado porque se habla incluso de un 10-11% de la caída del Producto Interno Bruto el año pasado en Cuba. Si a esto agregamos el cierre prácticamente del turismo, que era una de las salidas importantes, y la vuelta de tuerca que Trump le dio al bloqueo, bueno, pues entonces en realidad estamos en una situación, insisto, que en buena parte se explica por eso, pero que no es suficiente. En el caso del 11 de julio, se menciona que probablemente es la manifestación más grande desde que en 1994, a raíz de este periodo especial cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética desaparece, el famoso maleconazo que le llaman en Cuba. Bueno, parece ser que desde entonces hasta acá la más grande ha sido precisamente la del 11 de julio. Y tiene un antecedente que es el 27N, que ha sido muy discutido y es muy polémico, y que fue el 27 de noviembre, precisamente el año pasado, en el que en medio de la pandemia, un grupo de artistas se reúne con el subsecretario digamos, de la institución encargada del arte y de las artes en Cuba, se reúnen con él, ¿no? Digamos, desde el 27 hasta la madrugada del 28, con gente afuera del edificio, básicamente para plantear algunas de las cuestiones básicas que fueron para algunos sectores básicamente propuestas liberales, ¿sí? En términos de menor represión, de mayor tolerancia, de apertura. Esto porque a los artistas parece que hubo una ley que para controlar mejor y para evitar de alguna manera que el arte fuera lo que muchas veces que es pues un espacio de crítica, ¿no? Y que a veces es mucho más poderosa por su contenido simbólico que la crítica política básica, ¿no? Entonces, el 11 de julio se da una situación en la que tenemos efectivamente gente, cubanos con, digamos, sin violencia, buscando una salida, tratando de manifestarse y sobre todo tratando de garantizar el derecho a la manifestación, y otros sectores que, como siempre, se involucraron, se metieron para tirar piedras, etc. ¿Hay descontento? Usted dígame dónde no hay, dígame en qué país no hay descontento. ¿Sí? Ahora, compare usted, ¿sí? la represión del gobierno cubano en ese momento con lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia en este momento, o con lo que ha pasado en Chile en el 19 también, ¿sí? Y la cantidad, o sea, compare usted eso, ¿no? Y entonces podemos empezar a hablar. Efectivamente, podríamos decir que podría escalar la represión en función de un crecimiento de la protesta, pero en realidad, a final de cuentas, lo que hay que aceptar es que Cuba está en una situación muy delicada y que buena parte de lo que sucede en América Latina pasa precisamente por lo que vaya a pasar en Cuba. Muchos piensan que lo que pasa en Cuba se queda en Cuba y no tiene ningún impacto, y la verdad es algo que, sí, como mencionaba en la primera parte de mi intervención, lo que pasa en Cuba tiene un impacto en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, hay mucho en juego, y no es solamente la Revolución Cubana ni el Partido Comunista Cubano, sino que en términos geopolíticos es una pieza que puede modificar hasta cierto punto la correlación de fuerzas en este momento. Entonces, yo creo que estas protestas son comprensibles.
no justificables exclusivamente por la cuestión del bloqueo, pero no podemos evitar también señalar que el bloqueo, pues evidentemente exacerba, y esa es la idea. Veamos lo que está pasando con Venezuela. Es la misma estrategia. Entonces, lo que creemos es que los cubanos pueden encargarse de solucionar sus problemas, como lo ha planteado México en su tradición diplomática por mucho tiempo, porque si no, pues esto, vean lo que está pasando, por ejemplo, en Haití, ¿no? Por poner un ejemplo, pues, porque, digamos, los países de Europa del Este lo saben. Democracia es igual a capitalismo, listo. Y esa parece ser la única salida que se le ofrece a Cuba, ¿sí? Regresa al capitalismo. Y bueno, pues eso es básicamente lo que un sector de Cuba no quiere. Probablemente otros sí, porque no sepan que el empobrecimiento con el capitalismo sería aún mayor. Insisto, si no, vaya a Hungría, vaya a Polonia y pregúntese por qué el fascismo tiene tanto éxito allá, ¿no? Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, y como bien lo mencionas, estamos en un periodo de pandemia, pero aún previo a la pandemia, tenemos muchas democracias capitalistas con pobreza, ahorcadísimas, y todas las democracias capitalistas del mundo ahorita están teniendo hambre, falta de recursos, desigualdad. Y entonces, ¿por qué ahorcar más a quien ya tienes ahorcado y no le das oportunidad de competir? Todos los demás están pésimos y tienen cierta oportunidad de competir, pero a este lo tienes amarrado de todo y aún así es señalado y lacerado. Héctor, ¿tú qué opinas? Sí, gracias, Vare. No, yo creo que los compañeros aciertan precisamente en todo lo que mencionan y señalar, por ejemplo, yo quisiera aportar algunos datos, digamos, al análisis nada más. Señalar que durante la administración de Trump, a pesar de que había abierto cierta apertura durante el gobierno de Obama, durante la administración de Trump fueron más de 400 sanciones las que se le impusieron a Cuba, 423, si no me equivoco, y que siguen en pie, a pesar de que Biden y su discurso y la fregada, pues lo cierto es que esas 400 sanciones siguen en pie. Y recordar, por ejemplo, que 8 días antes de que Trump dejara la presidencia, metió a Cuba a la lista esta de países sponsors del terrorismo, junto con Irán, Siria y Corea del Norte. Entonces ustedes me dirán si Siria, Irán y Corea del Norte tienen algo que ver con el terrorismo, o si Cuba tiene que ver algo con el terrorismo, como lo podríamos pensar de ese tipo de país. Pero bueno, en fin, es una situación evidentemente complicada. Como dice Rafa, no podemos negar el hecho de que hay una crisis que se ve profundizada a partir de la pandemia, que se ve profundizada a partir de las medidas del bloqueo impuestas, bueno, no impuestas, pero revitalizadas durante la administración de Trump. Pero hay una parte que no se ve mucho en los medios sobre la que yo quisiera abordar aquí un poquito. Yo creo que el gobierno cubano de una u otra manera estaba consciente y sabía que venían estas manifestaciones, porque hay que tomar en cuenta que a partir del 1 de enero del 2021 se eliminó la dualidad de la economía, es decir, este famoso ordenamiento monetario y cambiario, que eliminó precisamente esa doble paridad cambiaria que había entre el dólar y el peso cubano. Se elimina a partir de enero del 21, ya venían una serie de modificaciones en ese sentido desde finales del 20. En ese mismo sentido, por ejemplo, pensamos hubo un incremento a las tarifas de energía eléctrica a finales del 2020, hubo manifestaciones, hubo descontento por parte de la población y como bien decía Jesús, hay una forma de hacer política que es distinta, ¿no? Y el gobierno echó para atrás de esas medidas de las que no nos enteramos, pues porque no pasó a mayores, precisamente porque hubo un diálogo entre sociedad y gobierno con una medida muy concreta, pero precisamente con respecto a lo que comentaba Rafa hace rato de cómo la independencia cubana y toda esta situación se va conformando a partir del siglo XIX, tiene mucho que ver con que a pesar de que Cuba pueda ser una república socialista o que se autodenomina una revolución socialista, pues lo cierto es que sigue estando dentro de las dinámicas de la economía mundial. Y para bien o para mal, esa dependencia estructural no la ha podido superar, como no la ha podido superar tampoco en ningún país de América Latina. Y pues por eso se ve sumido en crisis de carácter recurrente. Es decir, el gobierno sabía cuando se eliminó esa paridad 1 a 1 del dólar con el peso, que iba a haber una inflación, que iba a haber un proceso inflacionario e importante, no cualquiera. Se esperaba ya ese proceso inflacionario. La diferencia es que esa política, que si bien es una política de choque, la diferencia con otras políticas que hemos visto en países como el nuestro, es que en ningún momento se afectaron los derechos de la clase trabajadora, al contrario, al momento en el que se sabía que iba a haber un proceso inflacionario, se subieron los salarios, se subieron las pensiones, ¿sí? Que sea insuficiente, que la inflación haya rebasado lo que esperaba el gobierno, bueno, pues es un proceso hasta cierto punto natural y esperable,
en el cual, como bien dice Rafa, pues hay un descontento que se ve manifestado en las calles. Ahora, yo dudo mucho, como también comentaba Jesús, que la principal demanda sea por libertad. Pero bueno, esa es otra situación que podríamos quizás cerrar con ella. Entonces, yo lo único que quisiera decir en ese sentido es, hay reformas importantes en la isla que estamos viendo y que son, pues yo no sé si las más importantes, pero sí si las más importantes de toda la historia cubana, pero sí me atrevería a decir que son las más importantes de los últimos 30, 40 años, y que precisamente están intentando, cuando menos, hacer un sector más competitivo dentro de la isla, favorecer las exportaciones, porque hay que recordar que Cuba pues, depende todavía del mercado internacional. El 80% de los alimentos que se consumen en Cuba son importados. Entonces, sí hay un intento por parte de la cúpula de la administración cubana de modificar esas estructuras y de crear mecanismos que puedan fortalecer a la propia empresa, a la propia competitividad. Es decir, no asociamos aquí empresa, competitividad y mercado con capitalismo, no necesariamente van de la mano, ¿sí? Ya lo veíamos con esta división que hacía Brodel de los 3 niveles de la vida económica. Entonces, sí hay intentos de liberalizar la economía cubana, sí hay intentos de modernizar, de que las empresas sean más productivas, precisamente que no dependan de ese subsidio que se les daba de manera artificial a través de la convertibilidad del peso, del dólar en pesos. Entonces, yo creo que son medidas importantes que a mediano y sobre todo a mediano plazo, vamos a poder ver que tienen resultados positivos para esa cantidad de la población que, como bien decía Rafa, pues no vive como si podrán vivir en La Habana o en ciertos sectores gubernamentales, pero que puedan recuperar y revitalizar al mismo tiempo el proceso de revolución cubana, que el llamado de Díaz-Canel a defender la revolución, pues a lo mejor a nosotros nos pueda sonar medio raro, ¿no? Que se llame desde el gobierno a defender un proceso, pero precisamente esa dimensión cultural que tiene la revolución cubana, pues es algo que ha impactado y que sigue teniendo sus significados políticos. La dejo por ahí, vale. Muchas gracias, Héctor. Genial todo lo que comentan los tres. Y bueno, esto nos da para tratarlo mucho más. Van a seguir pasando muchas cosas sumamente interesantes y de trascendencia, como dice Rafael, para el mundo, para América Latina, para todos y hasta para el mismo imperialismo yanqui. ¿Hay algún comentario para cerrar? Un minutito cada uno, por favor. ¿Quieres empezar tú, Rafael? Gracias, Vare. Sí, yo creo que, pues hombre, a lo mejor va a sonar así como, panfletario, porque ya muchas cosas para muchos son como consigna. Pero para cualquier latinoamericano con el corazón en su lugar, ¿sí? El ejemplo cubano, por favor, raya en el mito, raya en el mito. El solo hecho de que una isla que está casi como a 60 kilómetros, ¿no? De Miami, haya podido, a la manera de David, enfrentar a Goliat y a pesar de todos los pesares, seguir en pie, es algo que, vamos, más allá de todas las cuestiones que podamos discutir aquí, que podamos desde afuera, porque lo estamos diciendo desde afuera, pues en realidad no pueden opacar el hecho de que Cuba representa a muchos latinoamericanos y a muchas personas del mundo, por el solo hecho de pararse y enfrentarse al imperio. ¿Sí? Y no solamente por hacer eso, sino por tener un éxito, si ustedes quieren, relativo al respecto. Digo, en la época del neoliberalismo, con personajes como Vicente Fox, con el Come si te vas, o con el asesino en serie de Calderón, o el Junior de Petatiux, Peña Nieto, pues la verdad, hombre, lo único que podemos es pues, mirar hacia Cuba. Cuba es hasta cierto punto una esperanza, vamos, ¿no? De que se puede enfrentar a esta dinámica deshumanizante, explotadora, ¿no? Asesina de pueblos enteros, ¿no? Entonces, yo creo que, como lo decía el Galeano, el original, ¿no? El uruguayo, no el finado que ahora se llama de otra manera, que también respeto mucho, pues en realidad el odio hacia Cuba
¿sí? Porque genera odio en esta derecha latinoamericana, y no se diga en la derecha estadounidense, pues tiene que ver precisamente con que no es posible que un país tan pequeño pueda oponerse. Y yo creo que vienen tiempos mejores para Cuba en la medida en que Estados Unidos está dejando de ser lo que fue desde los años del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el hegemón. Lo está dejando de ser, que la gente no lo quiera aceptar y que siga pensando que hay que aprender inglés. Bueno, pues era como en el siglo XIX, principios del XX, con Porfirio Díaz, las señoritas bien aprendían francés, cuando en realidad el idioma que se estaba imponiendo en ese momento es el inglés. Con todo respeto debo decir que ahorita, pues mejor aprenda chino, porque el inglés va a quedar para las señoritas bien y las personas decentes. ¿Sí? El chino va a ser básicamente, y el ruso en cierto sentido, los idiomas que se van a hablar en lo que queda del siglo. Entonces, yo en ese sentido sigo siendo un admirador de la Revolución Cubana, con reserva, con críticas, desde afuera, insisto, y pues preocupado por esta situación. Lo que veo es que no cambian las dinámicas, sigue siendo satanizado, y bueno, creo que espero que estas reflexiones que hemos tenido aquí sirvan a este público más amplio, ¿sí? Que nació en el siglo XXI y que pues no tiene en realidad una perspectiva, ¿sí?, significativa de la Revolución Cubana, porque pues, no le tocaron los 70, los 80, entonces no lo recuerda. Pero para los que lo recordamos, tenemos gratitud eterna por la Revolución Cubana, y en ese sentido seguiremos apoyándola y soñando algún día con poder visitarla. Gracias, Radi. Muchas gracias, Rafael. Jesús, ¿cuál sería tu comentario final? Gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar, más allá de las críticas que obviamente se pueden hacer a los sistemas socialistas, creo que si algo históricamente ha sido claro es que ningún país atrasado ha salido adelante para ponerse en los primeros lugares de competencia en el mundo por los medios capitalistas, o no por los estrictamente aprobados por las hegemonías, ¿no? Y si bien los ejemplos claros como los países del antiguo imperio ruso, que siempre habían estado a la cola de Europa, o la China colonizada por japoneses, británicos, por quien fuera, o Vietnam igual, que salía de una colonización para entrar en otra. Si bien son los ejemplos claros de esta salida por otros medios, digámoslo, Cuba, al igual que tal vez Corea del Norte, se han visto opacadas un poco más justamente porque los alcances de estas revoluciones pues no han sido tan radicales como los que hemos visto en estos otros procesos, ¿no? En el cual pues ha tenido que ver justamente la geopolítica y la dinámica que el bloqueo de los países hegemónicos han estructurado. No obstante, más allá de las evidentes deficiencias o límites, digámoslo más bien, de la dinámica política cubana, como ya lo habíamos señalado, por ejemplo, la cuestión económica, la cuestión de la desigualdad que persiste, obviamente no a niveles como los países, el resto de los países latinoamericanos. Creo que es muy importante rescatar justamente la historia de solidaridad que el pueblo cubano y el gobierno cubano ha tenido con el mundo, y no solo hablo de justamente las incursiones militares en Angola, ¿no? Que siempre se dice que ninguna guerra es justa, pero bueno, tratar de defender a una buena parte de la población de mercenarios creo que es bastante justo, y más aún, no olvidemos que hace cerca de un año Cuba estaba mandando doctores a todo el mundo, ¿no? Mandó doctores a Italia, mandó doctores a buena parte de Europa a apoyar justamente con esta crisis sanitaria, y que más allá de los problemas económicos que tienen, pues Cuba es uno de los países que tienen una mejor calidad educativa en toda Latinoamérica, y el servicio médico, bueno, ya ni hablamos, ¿no? Doctores de todo el mundo van ahí a prepararse, ¿no? Entonces creo que esto es algo de rescatar, dado que más allá de los cambios que el gobierno cubano tiene que hacer sí o sí para
digamos, no solo mantener la revolución, sino para llevarla a un mejor puerto. Creo que en la experiencia cubana hay mucho que rescatar y, ahora sí tomando una posición política, mucho que defender, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Héctor, ¿cuál sería tu comentario final? Sí, no, de acuerdo con los compañeros y muchas veces aquí en este espacio, en nuestras discusiones hablamos del valor simbólico que tienen los procesos. Ahora nada más recordarle a quienes nos hacen favor de escucharnos que hablar de una dimensión simbólica no es restarle importancia, al contrario, muchas veces lo simbólico es igual o más importante que lo material. Entonces, en ese sentido, pues lo que aquí hemos discutido nos muestra precisamente cuál es el valor simbólico que tiene la Revolución Cubana para nosotros como latinoamericanos y que asumimos una posición política que creo que tenemos bastante clara, pues de demostrarnos que hay otras formas de organizar la vida pública, ¿no? En los casos de la salud, de la educación que comentaba Jesús, la propia manera de entender los procesos democráticos. He insistido, la democracia es algo vacío que se llena de contenido según la forma en la que se organiza. Y bueno, la democracia cubana es una democracia distinta. Este grito de la dictadura, pues aquí tenemos una democracia muy liberal, muy representativa, pero sabemos a quiénes representan los partidos políticos, incluyendo desafortunadamente el que ahora se encuentra en el poder, no al mismo nivel que otros, pero bueno, no ha dado muestras tampoco de ser un cambio radical. Entonces, en ese sentido, pues recordar lo que comentaba Jesús, por ejemplo, del hecho de mantener una curva aplanada durante una buena parte de la pandemia, pues mucho tiene que ver con una manera distinta de entender los mecanismos de salud, es decir, entenderlos por fuera del mercado, donde en un país con evidentes contradicciones y con evidentes problemas económicos, el enfoque se pone en la atención comunitaria, en la prevención, y es algo que nosotros como país no podemos hacer precisamente porque tenemos estructuras mercantilizadas para la salud, para la educación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo terminaría nada más con un comentario muy elemental. Digamos, evidentemente hay movimientos que piden libertad, que piden mayores derechos políticos, mayores derechos civiles, pero yo lo único que quisiera recordar es una idea que le escuché a un filósofo hace un par de semanas, un filósofo argentino, que decía, la libertad y la igualdad no siempre son compatibles entre sí, es decir, la libertad y se puede dar igualdad sin libertad, pero lo único que no se puede es pedir libertad si no hay cierto grado de igualdad, al menos que garantice que todos tengamos un acceso efectivo a esos derechos. Es decir, hay una palabra de la filosofía griega que es la isegoría. No solamente es libertad de expresión, sino el poder efectivo que tengamos de expresarnos. Y una vez que hay cumplidas ciertas necesidades materiales, entonces podemos empezar a pedir libertad de expresión. En México hay libertad de expresión, pero hay mucha más gente sin derecho a lo básico, alimentación, salud, vivienda. Entonces, bueno, que quede eso ahí para la discusión. Gracias, Pare, y a Jesús, Rafa. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rafael. Y muchas gracias a ustedes, al auditorio. Pues nos quedan muchas preguntas, mucho por ver. Habría que plantearse la pregunta de, en un mundo tan grande, ¿por qué es tan penalizado? ¿Por qué hay tanta represión? ¿Y por qué es tan castigado y que ha sido castigado durante 60 y tantos años? Una forma de ser, pensar, actuar y administrar, una forma de vivir diferente, ¿no? Es todo un tema y muchas gracias a todos. Los esperamos para otro momento, para otra emisión de La Náusea TV. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. No olviden darle like. Hasta luego.